Buenas tardes, te saludo a ti que ves Discípulos, tu canal católico, en esta sección de Palabra del Señor. Y por esta ocasión leeremos el Evangelio del domingo 5 de septiembre, que corresponde al Evangelio de San Marcos. Ya dejamos de leer a San Juan y ahora pasamos a leer a San Marcos. Es el capítulo 7 de San Marcos y dice así: En aquel tiempo salió Jesús de la región de Tiro y vino de nuevo por Sidón al mar de Galilea, atravesando la región de Decápolis. Le llevaron entonces a un hombre sordo y tartamudo, y le suplicaban que le impusiera las manos. Él lo apartó a un lado de la gente, le metió los dedos en los oídos y le tocó la lengua con saliva. Después, mirando al cielo, suspiró y le dijo: Efetá, que quiere decir ábrete. Al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y empezó a hablar sin dificultad. Él les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, ellos con más insistencia lo proclamaban. Y todos estaban asombrados y decían: qué bien lo hace todo, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Bien, pues aquí me quedo con esta última frase que dice, con admiración dice la gente: hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Miren, parece una frase muy simple, pero que es muy profunda también. Sin duda, recuerda el Evangelio de San Marcos la dureza de los discípulos a querer escuchar ciertas palabras de Jesús. Por ejemplo, cuando él hablaba de que tenía que ser entregado, que tenía que ser crucificado, pues ellos no querían oír estas cosas. Ahora sí que hacían oídos sordos, ignoraban. Por ejemplo, cuando Jesús les decía que el Hijo del Hombre iba a ser entregado, ellos más bien se ponían a platicar de que quién iba a ser el primero de ellos cuando estuvieran en el reino. Jesús les hablaba de esa situación difícil y la mamá de uno de ellos se acerca a hacerle una petición: concédeme que uno de mis hijos esté a tu derecha y el otro a tu izquierda. Jesús hablando lo más importante y ellos que no escuchaban. Y miren, yo creo que este evangelio nos lo podemos aplicar también nosotros. A veces pretendemos ser maestros sin ser discípulos. Pretendemos enseñar sin antes escuchar. Yo creo que el discípulo primero tiene que ponerse en esa actitud de discipulado para después poder hablar y poder enseñar también. Mucha gente dice: es que yo no sé nada del evangelio, es que yo no sé nada de la palabra de Dios. Porque a lo mejor te ha faltado ser discípulo, sentarte a leer, releer una y otra vez el evangelio, comprenderlo, aplicarlo a tu vida, para que así entonces tú tengas elementos para poder hablar. Porque si no escuchas, pues entonces ¿qué va a pasar? Y yo les he dicho muchas veces que el signo de la sabiduría en el Medio Oriente, por ejemplo, en las mujeres, una mujer sabia se adornaba el oído. Entre más se adornaba el oído la mujer, quiere decir que era una mujer sabia, porque sabe escuchar y calla. Yo sí creo que siempre el diálogo se inicia cuando tú callas y escuchas. Hay un dicho irlandés que dice: Dios nos dio 2 oídos y una boca para que escuchemos el doble de lo que hablamos. Hay un dicho chino que dice: si tu palabra vale más que tu silencio, pues entonces habla. Si no, pues mejor quédate callado. Por eso es muy importante que primero seamos capaces de escuchar, en este caso, escuchar la palabra de Jesús, meditarla como lo hacía la Virgen María, lo meditaba en su corazón. Y después ahí tenemos ese gran sermón, discurso, que es el Magnificat de la Virgen María. Porque María no solamente ha escuchado uno o que otro momento, ¿no? Sino María ha escuchado toda la enseñanza de la tradición bíblica. De hecho, el Magnificat es recoger toda la tradición bíblica profética. Se nota que María ha escuchado muy bien la palabra de Dios, la ha meditado en su corazón, por eso puede hablar. Yo creo que sí es muy importante en la iglesia actual que nos convirtamos en discípulos, que sepamos escuchar a Jesús. Hay que decirle: abre mis oídos para después hablar. Porque si escuchamos poco, vamos a ser como el tartamudo. Pues vamos a decir cosas a medias, verdades a medias, o simplemente pues no se nos va a entender. Voy a decir una cosa: miren, a veces pretendemos los cristianos, los que somos evangelizadores, catequistas,
Cuando vamos a las misiones ya llevamos nuestros temas hechos. Y a lo mejor muy bonitos, pero no hemos escuchado cuáles son las necesidades de la gente, no los hemos oído hablar. A mí, en mi etapa de seminarista, me pasó muchas veces que llevábamos ya los temas hechos, pero pues no le decía nada a la gente. Ya después fui comprendiendo que primero hay que dialogar con la gente, hay que conocerlos, hay que convivir, hay que escucharlos. Escuchas cuáles son sus alegrías, cuáles son sus angustias, cuáles son sus penas, cuáles son sus dolores, y entonces sí, desde la palabra, poder dar una palabra de consuelo, una palabra que ilumine. Pero es muy importante para un evangelizador primero escuchar a la gente. Un último ejemplito. Cuando los discípulos de Emaús van tristes, Jesús camina con ellos y les pregunta de qué cosas vienen hablando. Los escucha y hasta después Jesús les explica las Escrituras. Bien, buenas tardes, te saludo a ti, que ves Discípulos, tu canal católico, en esta sección Palabra del Señor. Buenas tardes.